Muy buenas noches para todos, es un gran placer tenerlos aquí. Vamos a escuchar datos sobre algo tan importante en la historia de los países, que es el censo, que es base para que los gobiernos tengan datos precisos sobre lo que deben hacer. En el caso de Agual, dos cosas que quiero. Es de Rivera, es riverense, pero además es de Minas de Coral. Es un hombre que ha trabajado enormemente, probado en Inglaterra, en cursos, maestrías, en el Caribe, Latinoamérica. Ha tenido charlas, comentarios que nos va a dar pantallazo. Es profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas. Simplemente, Diego, te dejo con esto y está sujeto a todo tipo de preguntas, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Nada, en primer lugar es un gran honor estar el día de hoy acá. Que bueno, también es un poco mi casa, así que ya socio, tengo como 6 meses por lo menos, ¿no, Raúl? Un poco más. Un poco más, o un año, empiezo con un año, así que ya, digamos, soy parte de la casa. Y bueno, lo más importante del currículum es que sí, nací en Minas de Corrales, o sea, eso no es poca cosa. Y no es un corralense que nació en Rivera, o sea, nació en el hospital de Corrales, o sea que eso vale doble. Pero bueno, a ver, yo voy a tratar de ser, de no apabullarlos con muchos números, sino transmitirles algunas ideas del Uruguay actual, digamos, ¿no? Un poco quiénes somos, qué características tenemos los uruguayos en este 2023, que fue el censo. Y yo creo que una de las novedades más grandes, tal vez se sabían, pero en círculos más pequeños, es la nueva realidad demográfica del país, donde yo diría que el Uruguay está llegando a una especie de invierno demográfico, digamos. Para darles datos recientes de los últimos 4 años, en Uruguay hemos tenido menos nacimientos que defunciones en los últimos 4 años. O sea, el Uruguay se está reduciendo su población por este componente. Nunca había pasado esto en Uruguay. O sea, por primera vez en toda la historia del país, ya tenemos 4 años de continuo donde la población está cayendo porque hay digamos, menos nacimientos que defunciones. Y esto sobre todo porque ha caído de forma muy fuerte la cantidad de nacimientos. En el 2015 nacían 49.000 niños y el año pasado nacieron 30.000. O sea, en solo 9 años, 19.000 niños menos por año. O sea, es realmente muy impresionante lo que está ocurriendo. Y bueno, yo creo que esto condiciona mucho el país hacia adelante, ¿no? Es decir, sí, claro, cada vez, digamos, lo vamos a ver ahora en un ratito, pero hay cada vez más gente viviendo sola, digamos. Es una realidad del país. Y bueno, y además, esto lo vamos a ver ahora, ya casi de forma inmediata. El Uruguay ya éramos 3 millones en el 85 y hoy somos apenas 3,5, o sea, y es un país muy chiquito. Entonces, nada, esto creo que debería generar discusiones sobre, bueno, qué tenemos que hacer, la viabilidad de un país con tan poquita gente, ¿no? Con tan poquita gente, cada vez menos nacimientos. Y bueno, esto va a tensionar varias cosas, yo creo, de aquí para adelante. Y efectivamente creo que los gobiernos van a tener que tomar estos datos para hacer cosas, ¿no? A veces lo que uno ve es que lo que desanima un poco las discusiones están en torno a cuestiones más marginales, ¿no? Las discusiones públicas y temas como estos que son realmente graves e importantes no están mucho en la agenda, ¿no? Nos pasamos peleando por cositas chicas, pero bueno, yo creo que en el momento esto va a ser algo que definitivamente va a condicionar lo que tengamos que hacer para adelante. Entonces, ¿cuántos somos? Bueno, somos 3,5 millones, básicamente. Somos 3,5 millones de habitantes. Creo que está acoplando algo, no sé si tengo que estar más lejos del...
En todo caso cortamos aquí. El técnico ahí, Raúl, ¿cortamos qué decís? ¿Aquel parlante? Está. Así que somos 3,5 millones de personas y en el Uruguay hay casi 1.660.000 viviendas. Ese es un número bastante importante. Lo que yo les voy a mostrar ahora es cómo esto ha evolucionado a lo largo de la historia. Desde el comienzo de 1900, cuántos éramos en aquel momento, cuántas casas teníamos en aquel momento y cómo eso ha evolucionado a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? A ver, Raúl, ahí sí, la siguiente. Sí. Acá pueden ver cuántos éramos y cuántos somos ahora, ¿no? Fíjense que esto es mitad del siglo XIX, en 1852. Ahí éramos 130.000 personas, así que a mitad del siglo XIX éramos solo 130.000 personas. O sea que el Uruguay estaba básicamente despoblado, ¿no? Despoblado. Y hubo un proceso de crecimiento muy fuerte, sobre todo hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Y llegamos a 3 millones de habitantes en el 85, ¿no? Acá está el 85, 3 millones de habitantes. Y después esto se planchó esa curva, digamos, y el país ya, digamos, no ha crecido mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, fundamentalmente el crecimiento muy fuerte del país ocurrió, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, pero ya luego el crecimiento ha sido muy poco de la población. Se me fue el técnico, ¿vale? Vamos a empezar con Raúl. Vamos a la siguiente. Para no faltar ritmo. Ustedes me interrumpen cuando quieran, acá quiero mostrarles otra realidad del país, ¿no? Éramos un país de inmigrantes a comienzos del siglo XX, ¿no? En el censo de 1908, casi que 1 de cada 5 personas era nacida en el exterior, en Uruguay. 1 de cada 5, o sea, en esta reunión que debemos ser unos 20 o 30, seguramente acá tendríamos a, no sé, 6 o 7 nacidos en el extranjero. Eso Uruguay dejó de ser un país de extranjeros, pasamos a un país mucho más homogéneo, digamos, ¿no? Mucho más de uruguayos nacidos acá. Fíjense cómo esto cayó hasta un 2% en el censo de 2011. Y por primera vez en 100 años tenemos un repunte de nuevo de la cantidad que nació en el exterior. Pasamos de un 2% a un 4% ahora. O sea que lo que está pasando ahora es un cambio también histórico en términos de la llegada de nuevos inmigrantes. El Uruguay no estaba acostumbrado a esto, habíamos dejado de estar acostumbrados. Venezolanos, cubanos, argentinos. Sí, los primeros 3 orígenes son estos 3, pero después hay brasileros, dominicanos. Sí. Pero los 3 primeros son argentinos, venezolanos y cubanos. Esos 3 son los más importantes. Pero esto refleja que es algo nuevo, digamos, ¿no? O sea, había ocurrido a comienzos del siglo XX, pero luego ya eso no había pasado en Uruguay. Volvió a pasar y pasamos de un 2% de extranjeros a un 4% de extranjeros. Siguiente, Raúl. Bueno, te estoy tapando, ¿no? No, está bien. Vamos a sacar esto acá. Así voy un poquito más atrás. Esto es otra cosa interesante, ¿no? Fíjense lo que ocurría en el censo de 1908. Teníamos 16 niños de 0 a 14 años por cada adulto de más de 65. O sea, ustedes agarraban a un adulto de más de 65
y había 14 niños por cada adulto de más de 65. Fíjense lo que tenemos hoy, es uno. Ay, Dios. Uno. Un niño. Hoy es un niño de hasta 14 años por cada adulto de más de 65. Y eran 16 a comienzos del siglo XX. Esto muestra claramente una población que se ha envejecido de forma muy importante y que es una realidad muy distinta a la que tenía aquel Uruguay de comienzos del siglo XX, con obviamente mucha gente joven, ¿no? Hoy es una realidad muy distinta y tenemos uno a uno, ¿no? También creo que es bastante dramático e interesante, ¿no? Porque es un cambio muy radical. En 100 años es una población mucho más envejecida. Por supuesto, esto no es solo Uruguay, ¿no? Es decir, el mundo está yendo hacia este envejecimiento. De hecho, está previsto que la población mundial, hacia el 2100, toda la población mundial comience a caer. ¿Hay diferencia entre occidental y oriental? Sí, hay diferencias. Hay países que están más avanzados en esto que se llama... Por eso, India sigue un país que sigue creciendo, pero hay otros países asiáticos donde la situación es incluso más grave que la de Uruguay, ¿no? No sé, Corea del Sur, China está bajando, y se prevé que hacia mitad, hacia el 2050, el único continente que va a seguir creciendo va a ser África, básicamente. O sea, todo el resto del mundo va a comenzar a caer. O sea que, y esto es interesante porque es la primera vez en la historia de la humanidad que la población va a comenzar a caer por elementos que no tienen nada que ver con los alimentos, digamos. O sea, hasta el siglo XVII, digamos, cuando las poblaciones caían era fundamentalmente porque había problemas de hambrunas y demás. Cuando vino la revolución industrial y empezamos a producir mucha cantidad de alimentos, ese problema se terminó. Bueno, obviamente en algunas partes del mundo no, pero en general en el mundo eso se terminó y la población explotó. O sea, pasamos de poca gente a mucho porque había mucho alimento y eso pudo ocurrir. Pero ahora la caída poblacional no tiene que ver con la disponibilidad de alimentos. Son decisiones nuestras de que, no queremos tener hijos, básicamente, por diversas razones. O sea que por primera vez en la humanidad se va a enfrentar a una caída de la población que no tiene nada que ver con elementos que tienen que ver con el alimento, ¿no? Eso es interesante. Bueno, Raúl, una más. Vamos una más. Quería mostrarles cómo evolucionaron la cantidad de viviendas que teníamos, ¿sí? En 1908, en el primer censo del siglo XX, teníamos básicamente 1 millón de personas. Fíjense que yo había dicho que en 1852 éramos 130.000 personas. Y en 50 años pasamos a ser 1 millón. O sea, el crecimiento fue rapidísimo ahí. Y teníamos unas 150.000 viviendas que acomodaban a este millón de personas. ¿Sí? 1 millón de personas vivían más o menos en 150.000 viviendas. Fíjense que la subida en la cantidad de viviendas ha sido impresionante. O sea, se multiplicó por 11. La cantidad de viviendas se multiplicó por 11 y la cantidad de gente se multiplicó por 3. O sea, claramente hoy tenemos mucho más viviendas y obviamente menos cantidad de gente viviendo por cada vivienda, ¿tá? Pero tenemos mejores condiciones de vida, ¿no? Esto en parte refleja mejores condiciones de vida. Antes, a comienzos del siglo XX, era imposible o era muy difícil que alguien viviera solo en una casa, o sea, eso era más difícil. Hoy hay condiciones económicas, etcétera, que permiten eso, ¿tá? Pero entonces, es interesante, porque las viviendas crecieron muy fuerte, se multiplicaron por 11 en un siglo, ¿tá? Siguiente, por favor. Se enriquecieron los escribanos. Los escribanos se enriquecieron, entre otros. Sí. Y relativo a eso, fíjense el tamaño
del hogar como cayó, lo que decíamos, ¿no? Se aumentó mucho las viviendas, no aumentó tanto la población, entonces el tamaño del hogar pasó de ser de 6 personas a comienzos del siglo XX, en el censo de 1908, a... Bueno, igual creo me escuchan. Se escucha igual, pero... Si querés. A ver. Hola. Si no, igual sin micrófono. Y fíjense que hoy en día cada hogar está constituido por 2 personas, digamos, en promedio. Exactamente. Algo así. Un poquito más de 2 personas, ¿no? Esta es una nueva realidad. O sea, antes eran hogares donde vivían, no sé, varias generaciones, no sé, los abuelos, ¿no? Con los padres y los hijos. Y tenían muchos hijos. Y tenían muchos hijos, además. Entonces eran hogares grandes. Hoy en día... La pastilla anticonceptiva. Exacto. Otra cosa que cambió. Exacto. Eso cambió muchísimo. Y cambió sobre todo... En los últimos años, los métodos anticonceptivos son una de las explicaciones muy fuerte de la caída fuerte de la natalidad. Que ya lo vamos a ver, de hecho, ahora en una de estas gráficas. No sé si la siguiente, a ver, Raúl. Seguimos en el tema similar, o la cantidad de hogares unipersonales, ¿no? Fíjense que en 1963 solo el 11% de los hogares, o sea, 1 de cada 10 hogar, era habitado por una única persona, solo 1 de cada 10. Hoy, 3 de cada 10 hogares tienen a una única persona. Estamos hablando de 60 años, cómo cambió esto. Y por supuesto esto cambia mucho, ¿no? La forma en que vivimos, cómo nos relacionamos, etcétera, ¿no? O sea que es un cambio muy, muy radical y es un fenómeno bastante más reciente, ¿no? Esto de que, 3 de cada 10 hogares estén integrados por una única persona. ¿Tá? Siguiente. Bueno, esto es otro dato interesante. Fíjense que lo que ocurrió en un periodo de solo 60 años. Esta es la población rural. En 1963, 1 de cada 5 personas vivían en el medio rural. Hoy, solo 1 de cada 25, digamos, ¿no? 1 de cada 25 vive en el ámbito rural, mientras que antes era 1 de cada 5. O sea que obviamente la campaña se ha despoblado muchísimo en 60 años, ¿no? Y si uno va un poco más atrás, esto todavía es más dramático. De tu época, el feo en el campo era otra cosa comparado con ahora, digamos, en términos de la cantidad de gente que había, digamos. Así que esto también es bastante impresionante, ¿no? Es más, un dato que yo no era consciente. Un día me llamó, lo ubican al diputado Vega. Me llamó un día y me dice: yo tengo un programa de radio, no sé, los sábados o los domingos, algo así, ¿no? ¿Vos no querés venir a conversar sobre los datos del censo y demás? Sí, con mucho gusto. Me dice, una de las cosas que estuve mirando, me dice, es que Uruguay es uno de los países más despoblados en el ámbito rural a nivel mundial. Yo no lo tenía registrado. Lo fui a buscar y efectivamente, Uruguay es uno digamos, está entre los 10 países más despoblados en el ámbito rural a nivel mundial. Que es como raro decir un país, digamos, que vivimos mucho del agro. Yo no tenía conciencia, o sea, sabía que era muy poca la población rural, pero no que estuviéramos entre los peores la del mundo. ganadería, ¿no? Exacto, la ganadería, exacto, que requiere poca mano de obra, ¿no? Y grandes extensiones. Grandes extensiones, exactamente. Pero no era para nada consciente yo de que éramos de los casos más extremos en el mundo, o sea que interesante. Sí.
quisiera definición de rural, Sí, porque si bueno. agarramos Claro. los Andes, ahí no vamos a cultivar muchas cosas. Sí. No sé, es porque tenemos mucha extensión de tierra productiva en relación a la población que Sí, vive. en realidad es este porcentaje de gente que vive en el medio rural. O sea, digamos, estamos entre los países que tienen menos gente viviendo en el ámbito rural. O sea, ¿qué porcentaje de gente vive en el ámbito rural? Este 4% es muy extremo. Pero pensando que Sí. se consideraba la geografía, que hay geografía No. inhóspita. Claro, exacto. Sí. Por eso. Incluso considerando eso, porque digo, entre estos 10 países que yo dije que Uruguay está entre estos 10, algunos eran, no sé, una isla pequeña en no sé dónde. Y claro, ahí no vive nadie. O sea, si uno considera que Uruguay es un lugar más habitable, digamos, esto es peor todavía. Esto es peor, exactamente. Estamos hablando, una acotación, Sí. 4% de 3 millones y medio. Eso, ahora. 4 millones, 3 millones. Son 140.000. Más o menos. Exacto. Ahora, el 19%, ¿cuántos éramos en el 63? En el 63. Éramos 3 millones. No, éramos 3 millones en el 85. No me acuerdo bien la cifra de población, pero fíjate el 85, por ejemplo, era un 12% de 3 millones. O sea que estamos hablando de 360.000 personas Claro, ahí va. en el 85, hace 40 años. Entonces, Pasaste de 360 a 140 ahí está. en 40 años. Bajó a más de la mitad. Impresionante. Lo que pasa es que debe ser También también las el problema del trabajo. comunicaciones de carretera. Bueno, sí. Acá hay que aclarar lo siguiente, digamos. Que no sé si creo que lo tengo acá incluso ese dato. En el Uruguay la cosa que ha explotado mucho son los pueblos Mevir, por ejemplo. ¿No? Estos pequeños pueblos que digamos, técnicamente son pueblos, pero en realidad uno podría considerar que hay gente que básicamente está en el ámbito rural y muchas veces trabaja en el ámbito rural. Entonces, hay que tener un poco cuidado con eso, ¿no? O sea, acá hay gente que vive en el medio rural, o sea, que no está conformado por un pueblo con manzanas, cosas, ¿no? O sea que si uno considera los Mevir y demás, bueno, va a mejorar un poco, ¿no? No están en este 4%, o sea, porque técnicamente son pueblos, pero a todos los efectos están insertos en el ámbito rural y la mayoría de la gente que vive allí trabaja en el medio rural, ¿no? Entonces, sí, eso ha cambiado mucho, ¿no? Eso ha cambiado mucho y ya... Pero esas localidades que Sí. tú decís, entonces Moirones, Atá, Sí. yo que sé, Hospital, Sí. ¿eso es considerado centro poblado o considerado rural? No, son considerados centros poblados, o sea, si hay amanzanamientos, etcétera, Ahí ya claro, son centros poblados. ¿No? Rural tenés que estar exactamente, exacto. No tiene que haber una estructura urbana, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante destacarlo. Pero además las comunicaciones hacen que la gente fluya y no quede, ¿no? Cuando yo llegué a Rivera, recuerdo hacer las declaraciones de impuestos de los propietarios, los estancieros tenían los Cessna, tenían solo las avionetas, todos eran pilotos, porque no había modos de comunicación y la gente que trabajaba rural quedaba. Exacto. Y ahora fluye. claro, tienen una moto, Andan por el campo en moto, en vez de caballo. La moto desde el Mevir se va hasta el Y el establecimiento. vecino, la escuela, Exacto. todo les da mucha más protección. Exacto. Sí, exactamente, eso es así. O sea, esto ha permitido que la gente pueda vivir en un ámbito más poblado, con más beneficios. Las casas Mevir, por supuesto, tienen condiciones básicas buenas. Eso ha mejorado mucho y explica parte de este fenómeno. La gente se ha ido muchas veces a estos pequeños pueblos, no a grandes ciudades, o sea que sigue inserto de alguna forma en el medio rural, ¿no? Sí. Pero eso habría que agregarle un ítem a lo que se tiene en consideración, teniendo en cuenta dónde la persona desarrolla su actividad productiva. Claro. Por eso, digo, uno puede analizarlo desde otros puntos de vista. Por eso justamente aclaraba, ¿no? El 4% de gente que vive, claro, no en poblados,
que están insertos en el medio rural, sino viven propiamente en el medio rural, ¿no? En el campo. ¿Sí? ¿Va? Siguiente, Raúl. Bueno, este es un mapa del Uruguay. Acá está siendo mirado desde Montevideo. Y esto es la densidad de población que tiene el Uruguay. Fíjense acá, en toda la costa sur, hay picos, y después, en algunos lugares, esto es el litoral, las capitales, exactamente. Artigas, Rivera. Pero fíjense la simetría que hay, ¿no? Está todo concentrado casi acá, en Montevideo. Y costa. Y un poco más, exactamente. O sea, sobre todo en la costa sur. Costa sur. El departamento más despoblado está Tacuarembó, ¿no? Bueno, sí, fíjense que todo este centro acá, ¿no? Sí. Toda esta zona acá, ¿no? Sí. Acá ustedes ven los picos que son la densidad de población, claro, que está todo sobre la costa sur, básicamente, sí, desde Colonia hasta Rocha, Salto, y Rocha incluso está un poco sí, poco, también, poco. Y después la capital. Pero fíjense que el centro del país está completamente... A mí me llama la atención ese país, que uno sí, ese país, porque es sí, del tamaño de Holanda, sí, claro, que uno cruza kilómetros y kilómetros sí, y no hay nadie. Ni hay, a mí me llama la atención, es verdad, no hay ni siquiera vacas, yo nunca he visto ahí ni vacas ni ovejas. Soja y ahora... Pero me parece un departamento... Tenés que ir de nuevo, me parece. Sí, claro. Sí, totalmente. Es impresionante, ¿no? Yo la primera vez que vi este mapa, digamos, sí, y me gustó para presentarlo porque es muy impresionante, ¿no? Acá están los picos, ¿no? Seguro. Acá, el resto, nada. Ahora también es porque sí, ahora el problema del agro y todo eso está tan mecanizado que claro, no se necesita tanto personal. Mano de obra. Sí, es eso. Es eso, o sea, hubo un cambio tecnológico muy importante, claro, que hace que no se requiera tanta mano de obra. Exacto. Pero bueno, ese mapa es también bastante impresionante. Permite ver dónde está concentrada la gente, ¿no? Estamos todos acá. Todos. Siguiente, Raúl. Acá está lo que queríamos mostrar. Fíjense, esto eran los MEVIR que habían en este periodo 71-85. Fíjense que son pocos. Ahora le vamos a ir mostrando la evolución. En esos años eran poquitos. Y fíjense cómo ha evolucionado esto. Vamos al siguiente. Fíjense, esto es el 96. Ya hay muchos más. Muchos más. ¿Qué son? ¿Viviendas de emergencia? Eso no. No, complejos. Son complejos medios. Son lindas. No sé. Son muy lindas. Son lindas. Y erradicó la vivienda rural. Sí, claro. Mira. Los pitos de casitas. Sí, son muy lindas. He ido a algunos de estos ahí en el medio rural. Son fantásticas. Allá en Rivera, una gente conocida nuestra de campaña, en un momento dado tuvieron este aparato televisor. Claro. Y la esposa del peón le encantaba la decoración, todo. Cuando vio la casita de Medellín, pero hizo una cosa impresionante. Cómo fue un salto enorme, el aparato de televisión y después la casita y la gente que desarrollaba es impresionante, una creatividad impresionante. Sí, muy linda. Son cambios. Son muy lindas. Y son grandes, son cómodas, tienen estufa, cosas, o sea, son realmente... El precursor de eso fue el doctor Gallinal. Exacto, el doctor Gallinal. La verdad es una obra increíble. Empezó, ¿no?, en la estancia de él, haciéndole a los peones. Empezó ahí Gallinal. Sí, pero es realmente fantástico. Y esto es 96, ya es mucho más que el 85. Vamos al siguiente, Raúl. Fíjense lo que es 2011. Muchacho. Sí. Un necesito. Sí. Hablaba la señora aquí de la estufa. Sí. Y del proyecto inicial del doctor Gallinal, que fue el que terminó con la creación de MEVIR. Lo de la estufa tiene un significado que merece ser conocido. O sea, la estufa era para que hubiera un lugar donde hubiera fuego dentro de la casa,
porque el fuego permitía, posibilitaba la reunión de la familia alrededor del fuego. Claro. Y la transmisión de, exactamente, la interacción entre las generaciones. Claro. Es decir, interesante. Eso, bueno, son anécdotas, concretamente el que era secretario del doctor Garcinal cuando estaba aquí, me transmitió esa observación. Interesante, ¿eh? Se cocina. Sí. Se cocina. En la cocina. Pero claro, se va a juntarse. Pero ahora el celular. No, es impresionante. Integración familiar. Integración familiar, claro. No, es realmente una obra impresionante que ha cambiado la calidad de vida de muchísima gente, ¿no? O sea, impresionante. Pero, y vamos a 2023. A la siguiente. ¿Pasamos? Sí, vamos al siguiente. Sí. Bueno, no se nota mucho diferencia, pero hay más. Pero han crecido, hay zonas que están mucho más densas. Sí, claro. Sí, pero fíjense que está lleno, ¿no? Sí. Y si ponen la siguiente, lo que hicimos acá es superponer sobre esos puntitos amarillos aquellos que son considerados, digamos, las localidades del censo censa, digamos. O sea, obviamente muchos de estos MEVIR son localidades en sí mismas, ¿no? Son categorizadas como localidades y por eso no son zonas rurales. Digamos, este último mapa lo que buscaba de una forma mostrar es que relativizar ese concepto del solo el 4% en el medio rural, ¿no? Porque bueno, muchas localidades que son definidas las azules, en realidad son estos MEVIR que están en el campo, o sea, entonces claro. Era mostrar eso. ¿Cuántos MEVIR hay actualmente? Buena pregunta, no lo tengo de memoria. Pero son varios, sí, muchos. Sí, juntan los puntitos. Yo recuerdo que en el año 90 se inauguró en Merinos el barrio 4000. Como tengo ese dato, quería tener una idea de cuál fue la evolución. Sí, no lo tengo en la cabeza. Sí, lo tenemos ahí visual, pero no tengo el número exacto. Pero es un montón. Deben ser varios cientos de MEVIR. El que menos tiene es Rocha, La Valleja. Depende de qué Florida. ministerio de vivienda. No, es una organización independiente. Es una organización Pero independiente. pública. Sí, pública, sí. Bueno, vamos al siguiente, Raúl. Bueno, esto para mostrarles cómo cambiaron las condiciones de comodidad en las que vivimos, ¿no? De hecho, ya los MEVIR es un indicio de que vivimos mejor, que tengamos más cantidad de viviendas es un indicio de que vivimos mucho mejor, pero acá tenemos lo que ocurrió en las últimas 4 décadas. Fíjense que el tener calefón o calentador de agua o similar, en el 85 solo la mitad de la población tenía algún aparato para calentar agua para bañarse, ¿sí? Y fíjense que hoy en día es el 94%, casi todos, básicamente, ¿no? O sea que eso cambió de forma dramática. Bueno, aire acondicionado ni siquiera lo preguntábamos en los censos pasados, porque era algo raro. Y fíjense que hoy en día el 50% de la población uruguaya tiene aire acondicionado. Obviamente estamos mucho mejor en términos de confort. Fíjense el automóvil. Solo el 20% en el 85, el 20% de la población solo tenía automóvil, ¿no? Recordarán perfectamente, era bastante raro, digamos, no todas las familias tenían automóviles, ¿no? Era uno por familia. Claro, o era uno. No, esto es la cantidad de población que vive en hogares donde hay un automóvil. Al menos uno. Pero es la cantidad de población que vive en hogares que hay al menos un automóvil. En el 85 era el 20% de la población, hoy el 50% de la población vive en hogares donde hay al menos un automóvil. Perdón, eso es el 23. Hoy en día debe haber aumentado esa cantidad, ¿no? Claro, sí. Tiene que haber aumentado esa cantidad hoy en día. Sí, seguramente, porque esto crece mucho. Crece mucho.
Fíjense que, bueno, en 12 años Claro. pasamos de un 44 a un 50. Claro. Y esto cada vez crece más. Claro. Esto habla de, obviamente, de mejores condiciones económicas, ¿no? Seguramente. O sea, estamos mucho mejor, el país está mucho mejor en términos económicos. Pero además que se abarató todavía. Y Con se la abarató, tecnología, se abarató, una cosa exactamente. cuando aparecía un reloj, un teléfono, que era una cosa. Carísimo, Carísimo. y hoy no. Los celulares, uno vio cómo Exacto. fueron bajando, Crédito. las Los computadoras. autos chinos, bajo todo. Exacto, los precios han caído muchísimo, claro. No solamente. Sí, la entrada de productos chinos. Los chinos han colaborado. Mucho. No solo se abarató. Ahora, fíjense No que fue. la cantidad de motocicletas ha caído, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente Por el auto. Se quiere el auto. O sea, claro. Pasó del 34% a un 28%. O sea, la gente pasa a tener una moto. O deja la Claro. moto para otras cosas. Exacto. ¿No? Vamos al siguiente, Raúl. Bueno, esto necesita una explicación. Lo que tenemos acá es acceso a agua potable, ¿sí? Que está en esta escala, y acá tenemos acceso a la electricidad, ¿sí? Allá arriba, cuando están los globitos allá arriba, los globitos son departamentos, ¿no? Cuando los globitos están allá arriba, significa que tenemos casi que el 100% de cobertura, tanto de agua como de electricidad, ¿no? Si están en esta esquina, quiere decir que es el cero. Acá nada de cobertura ni de agua ni de electricidad, ¿no? Lo que ahora lo vamos a volver a pasar, y lo que vamos a ver es, había departamentos como Rivera, que en el 85 arrancó más de como el 50% de cobertura de agua y de electricidad. O sea, hace 40 años, solo la mitad de los hogares aproximadamente tenían cobertura de agua y electricidad en Rivera. Y fíjense que con el pasaje del tiempo todos los departamentos se fueron igualando, y ahora la cobertura es casi que universal. Antes, en el 85, fue un poco rápido, pero el único departamento que estaba bastante allá arriba era Montevideo. El resto está bastante más abajo. Acaba de nuevo. Miren, Montevideo ya estaba allá. Y después se juntaron. Y el resto del país se igualó. En condiciones de acceso a electricidad y agua. O sea, la gente del interior pudo agarrar, digamos, un poco de esto que estaba muy lejos de Montevideo, ¿no? O sea, se igualó el acceso a servicios públicos. O sea que el país ha mejorado. El país claramente ha mejorado en estas cosas que son obviamente muy básicas, ¿no? El agua y la electricidad, ¿no? Y hoy en día tenemos casi una cobertura, fíjense que cobertura eléctrica es el 99%, ¿no? En algunos lugares en el campo, y de agua es un 94%, ¿no? Entonces es casi que universal, y además todos los departamentos se igualaron. Antes había mucha heterogeneidad, mucha diferencia. El interior era bastante distinto y bastante menos acceso, ¿no? Sí, vamos al siguiente, Raúl. Entonces, nada, esto mostrarles, somos más educados ahora, ¿sí? En el 85, el amarillo es la cantidad de gente que tenía acceso a la universidad, o sea, que tenía estudios universitarios. Fíjense que en el 85 solo el 4%, ¿sí? Solo el 4% tenía estudios universitarios en el censo del 85. Hoy es casi un 13%, ¿sí? Que tiene estudios universitarios. Por supuesto, a Uruguay le falta mucho, pero estamos bastante mejor de lo que estábamos hace 40 años. O sea, también aumentó la cantidad de gente que tiene bachillerato, que es el gris, y ciclo básico completo, ¿sí? Esto también ha aumentado. Fíjense que la gente que tiene solo primaria... No así la primaria. Fíjense que claro, cayó la mitad. Cayó antes 50%, y en 40 años pasó a ser un 25%. O sea, creo que esto es interesante, porque claro, uno siempre piensa en lo que le falta, está bien, ¿no? Necesitamos más educación, pero
estamos mejor. ¿Sí? O sea, estamos mejor. En 40 años se ha mejorado el nivel educativo de la población uruguaya. ¿No tenés la cantidad de analfabetos ahora? Sí lo tenemos, no tengo la cifra, pero es ínfimo. Debe ser 1% en ese entorno. No lo tengo en la cabeza, pero es muy chiquitito. No sé qué preguntó. Analfabetos. No, analfabetos. Analfabetos. Creo que es del orden del 1%, es muy chiquitito. Muy chiquitito. Bueno, vamos al siguiente error. Bueno, en la cárcel. Creo que en estos días hicieron un relevamiento, yo no me acuerdo si el 50% de los analfabetos. Yo recuerdo la de Rivera, porque sí. Fueron unas cosas que sí. hice y la mayoría, porque claro. Perdían, habían ido a primaria, pero después por el no uso, sí. dejaban de acordarse, no podían leer ni escribir. Vieron que la directora, para atender todos los programas de calle que están, sí. y que es además especialista, es de Rivera. No sabía. Es la hija del Flaco Lima. Carla Lima. Es maravillosa, tiene unas maestrías en ciencias sociales y todo lo. Y justamente tiene trabajos especiales en las cárceles y libros publicados de eso. Y fue ahora la nombrada ahora, en esta semana. Otro orgullo para Rivera. Otro más. Bueno. Y nada menos que vamos a agrandar demasiado. en ese tema, que debe ser de los más graves que nos está. Es complejo, sí. Pero sí, en estos días mencionaron ahí que creo que era el 50% de la población que está en cárceles que son analfabetos. Ese es el problema, ¿no? Bueno, vamos al siguiente error. Bueno, acá simplemente para que vean la población por departamentos. ¿Sí? ¿A dónde está Rivera? Rivera. Somos casi 110.000 habitantes en Rivera. ¿Sí? Y crecimos un 2,6% con respecto al 2011. ¿No? No somos de los que más crecimos ni somos de los que menos crecimos. Estamos ahí en mitad del pelotón. Rivera está en mitad del pelotón. Y los que fíjense los que cayeron, ¿no? Montevideo cayó un 5%. Canelones. Claro, exacto. A Canelones y Abandonado también. Abandonado, un montón. La universidad en el Maldonado. Sí. Fue la universidad. Sí, claro. Pero pero muchos Canelones. Canelones, sí. Pero todo por la costa. En toda la costa. Maldonado que creció más. Maldonado, Canelones, sí. Colonia. Sí, Maldonado es el que creció más, casi un 24%. Inmigración argentina. Tienen argentinos, sí, argentinos ha crecido. Bajo Montevideo. Pero también, exacto, que también roba gente de Montevideo. Claro. Sí, tiene todas las universidades y demás. Por eso la universidad. O sea que es, digamos, el gran, digamos. Clase social alta, también es que se puede vivir a Sí, yo diría que si uno quiere entender qué es lo que le pasó al Uruguay hace 100 años, en términos de ese crecimiento muy rápido de la población, hay que irse a Maldonado y ahí uno experimenta un poquito de ese crecimiento que tuvo el país. Es el único departamento donde las cosas crecen. El resto, chato. Pero es una cuestión económica, ¿no? Sí, y de calidad de vida, porque mucha gente prefiere incluso una vez que se jubila irse allá. Sí, o sea, hay cuestiones, también acá, no más a Ciudad de la Costa y demás, ¿no? 33 que bajó. Sí, 33. Bajó mucho. Ahora vamos a ver que en general los departamentos que bajaron en este censo ya venían perdiendo población en los censos anteriores. Y fíjense, el segundo departamento que más crece es Canelones. Sí. Y Montevideo le creció casi como 33. Decreció un montón. Sí, Lo que se creció Canelones. Exacto, fíjense que Canelones creció 13,5%. Es el segundo departamento que más crece. El primero es Maldonado y el segundo es Canelones. Son los que más crecieron. ¿Sí? Y los que cayeron, bueno, Montevideo y 33 fundamentalmente. ¿Sí? Y bueno, después entre los que más crecen están
San José y Colonia, o sea que toda como la costa. Rocha también, ¿no? Y Rocha, sí, correcto. Que Rocha, Rocha es un poco, ahora lo vamos a ver en la próxima diapositiva, es un poco atípico porque no era uno de los departamentos que más crecía y ahora en este último cambio censal pasó a ser lo que está liderado. Es la siguiente, vamos a ver. La calidad de vida en Santa Ana, el balneario que nosotros con Raúl, éramos 300 y pico de personas, 300 personas, y en 3 y 4 años fuimos a 850. Es una locura que sea en este momento, porque los tratamientos son miles. Sí, está creciendo mucho. También el trabajo virtual. Exactamente. Sí, es lo que permitió. Sí, claro. Hay gente que trabaja desde Maldonado para Montevideo. Una computadora. Para el mundo. O para el mundo. Sí. Eso también, la tecnología. Y otra cosa que también ayuda es que hay mejores rutas. O sea, también nos desplazamos mucho más rápido. Entonces eso también ha hecho que la gente se vaya un poco más lejos y puede venir rápido a Montevideo. Acá lo que quería mostrarles es esto. Este es el ranking de departamentos según el nivel de crecimiento. ¿Tá? En el 2011, el censo anterior. ¿Cuáles eran los departamentos que más crecían y los que menos crecían? Y este es el ranking en el 2023. Fíjense que en el 2011 los departamentos que más habían crecido eran Maldonado, Canelones y San José. En 2011 eran 3 departamentos. Y fíjense que Maldonado y Canelones siguen siendo los que más crecen, o sea que no es algo nuevo. Y San José pasó de la posición 3 a la 4 en el 2023, pero sigue siendo un departamento de alto crecimiento también. O sea que no hay muchas novedades. La novedad, como yo les decía, es Rocha. Rocha estaba acá abajo en el censo 2011, no había sido un departamento de gran crecimiento. O sea que es un departamento que está creciendo de forma más reciente. O sea que esa es una novedad. Es un departamento que está todo en la costa, ¿no? Y no es todo en la costa, también hay pueblos. ¿En Rocha? Sí. No lo tengo en la cabeza a dónde está concentrado, pero debe ser más, yo supongo más en. Sí, debe ser más en la costa, más La Paloma. Sí, por lo que conozco yo, pero que han ido a Argentina, hay escuelas especiales de forma de y hay muchos extranjeros incluso, hay extranjeros en Rocha. Y fíjense que entre los que más caían encontramos más o menos los mismos. Los que más o que menos crecían en el 2011 eran Soriano, 33, Montevideo, Artigas y La Valleja. Y fíjense que de estos 5 hay 4 que siguen abajo, que son Soriano, La Valleja, Montevideo y 33. O sea que esto ya es una tendencia de largo plazo de estos departamentos, algunos a perder gente y otros a ganar. O sea que no es una cosa nueva de este censo. Y Rivera estaba en mitad de tabla en el 2011 y sigue en mitad de tabla en el 2023. O sea que Rivera siempre ha estado ganando población, pero ahí en el medio. ¿Sí? Y en el censo, perdón, sí. ¿se puede saber por qué se da eso? No, o sea, las causas, digamos, nosotros sabemos, entre las preguntas del censo preguntábamos dónde vivían y hacia dónde se fueron, pero no las causas para el movimiento. ¿Eso sería prioritario en la frontera? Sí, a ver, uno puede suponer, puede tener algunas hipótesis, pero no hicimos preguntas directas, ¿no? O sea, decíamos, ¿a dónde vivía usted hace 5 años y dónde vive ahora, por ejemplo, ¿no? Pero no le preguntábamos por qué se mudó de tal lugar. Ahora, los jubilados a Rivera fueron mucho en el 90. Yo me acuerdo que cuando estábamos los jubilados habían pasado a vendían para la jubilación. A Rivera, en el 2011 no sé. Y Artigas mejoró un poco, sí. Estaba muy abajo y ahora no es de los peores. Pero lo que buscaba reflejar con esto es que lo que está ocurriendo en términos de los departamentos que más crecen y menos crecen no es muy nuevo, o sea, es más o menos lo que ya estaba pasando. Vamos al siguiente. Ya creo que estamos casi al final. Acá lo que ven es el crecimiento en la cantidad de viviendas.
¿sí? El crecimiento de el número de viviendas que tiene cada departamento, ¿sí? Rivera tiene casi 45.000 viviendas, ¿no? Y lo que tienen al lado es el porcentaje de viviendas desocupadas, que incluyen, esto hay que decirlo, viviendas de vacación, digamos, ¿no? Así que por eso ustedes van a ver que Maldonado tiene muchas. Casi que una de cada dos viviendas es ocupada. Claro, es ocupada porque tiene muchas. De temporada, exactamente. Y Rocha también, ¿no? Y Rocha, claro, son típicos lugares de veraneo. Entonces, Canelones también. Sí, Canelones también, claro. Canelones, sí, bueno, Canelones está más en el promedio, ¿no? ¿Está? Sí, pero hay mucho bañario. Vamos al siguiente error. Bueno, esto es para que vean cómo cambió Maldonado, ¿no? Que es como la estrella en términos de crecimiento, ¿no? Fíjense lo que era Maldonado en el 96, o sea, esta es la zona donde hay población, ¿no? Lo que está en los colores amarillos o rojos, ¿sí? Cuanto más rojo, quiere decir que hay mucha gente concentrada en ese lugar, ¿tá? Pero también le va a dar una idea del tamaño de la ciudad, de la ciudad, ¿sí? O el tamaño del área poblada. Exacto, esto es del 96, fíjense. ¿Sí? O sea, estamos hablando de hace 30 años. Pero fíjense cómo esto ha cambiado y ha crecido. Fíjense, la siguiente. Maldonado 2011 ya creció un poco acá. Lo que está allá arriba es San Carlos, también ha crecido. Y vamos a la siguiente. Mira lo que es esto. Y fíjense que Maldonado se está acercando a San Carlos, porque en cualquier momento eso va a estar pegado, ¿no? Pero ha crecido muchísimo. Y toda la zona hacia José Ignacio. Sí, claro. Sí, toda esta zona, ¿no? Ha crecido mucho. Y aquí hacia acá también. O sea que es bastante impresionante lo que está ocurriendo en Maldonado, ¿no? Sí. Bastante impresionante. Y sigue construyendo. Y sigue construyendo, sí. Ya se fue por allá. Sí, claro. No, y ahí lo vamos a hacer nosotros también. Esto se contrapone al porcentaje de viviendas desocupadas. Claro, sí, muchas son segunda vivienda, digamos, o sea, de vivienda de fin de semana. Claro, muchos vacíos, claro. Las torres vacías en enero son sorprendentes. Claro. Pero hay una cantidad oscuras en pleno enero. De las viviendas promovidas y exoneradas en plena Rambla de La Mansa. O sea que por 10 años no se pagan impuestos. Entonces, 10 años. Sí. No, es que hay un boom impresionante de construcción, ¿no? Hay una explosión fuerte, pero que no está ocupada. No siempre está ocupado, no siempre. Como ubicación de capital internacional. Sí, por eso yo me fijé, dije, bueno, vamos con la siguiente ronda. Acá algunos datos de discapacidad. Bueno, tenemos que... Esto se pregunta sobre una serie de problemas de visión, de movimientos, de cosas. Y después se clasifica en el grado de gravedad, llamémosle. En gente que tiene, digamos, proporción de personas que tienen al menos una discapacidad leve. Tenemos que casi que uno de cada 4, ¿no? Después, si cuestiones ya más graves, es una proporción más chica de la población. Y preguntamos también por es bastante alto el 0,7. Es bastante alto el 0,7. Sí, esto es autismo. Todavía se sabe más. Sí. Antes se ponía de otra forma, hoy se sabe bien que casi que uno los grados que hay. Casi que uno de cada 100, ¿no? Casi que uno de cada 100. Es la primera vez que se pregunta en un censo sobre TEA. Sí, es la primera vez. Vamos al siguiente.
Bueno, acá está la población que se identifica, que se autoidentifica como afro o negra. El cuestionario censal permitía llenar más de una opción, ¿no? O sea, uno puede decir, bueno, tengo un origen, no sé, blanco, afro e indígena, puedo decir las tres cosas, ¿no? ¿Y la mezcla cómo se define? ¿Cada persona? Y sí, estas son preguntas... Identidad. Sí, estas preguntas son preguntas complejas, digamos, porque es autodefinición, ¿no? O sea que siempre hay que tomarlas con cierta precaución estas preguntas. ¿Cómo se define cada uno? ¿Cómo se define cada uno? Entonces acá digo, hay una anécdota. Yo fui a la presentación de los resultados del Censo de Ecuador, ¿no? Y el resultado que dieron es que había bajado la población afro en Ecuador, ¿no? Entonces después los titulares eran, el INE de Ecuador mató a 1/3 de la población afro. Y el problema es que, claro, son preguntas de autodefinición, entonces pueden tener fluctuaciones, o sea, no son lo más exacto que uno puede tener. Pero bueno, los estándares internacionales es que se pregunta de esa forma, o sea, es por autodefinición, entonces bueno. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Es un indicio, pero hay que tener cuidado, ¿no? Pero lo que indica entonces que 1 de cada 10 personas dice que tiene como una de sus ascendencias, como una, la afro o negra, ¿no? Lo que llama la atención es lo indígena. Y esto saben que es muy interesante. Es muy interesante. Incluso en Semana Santa estuve recorriendo algunos pueblos acá por Uruguay y cuando pasaba alguno buscaba los datos de ese pueblo, ¿no? Pero yo ya sabía una cosa cuando miré los datos desagregados en Uruguay, que el departamento que tiene una mayor proporción de población definida como indígena es Tacuarembó. ¿Lo se sí. O sea, es impresionante. Y fui entré en algún pueblo ahí en Tacuarembó, y había lugares donde era 25%. Pero además fue muy reivindicado socialmente el origen indígena, la cultura de Tacuarembó. Y bueno, eso puede también jugar, porque como esto es autodeclaración. Porque la gente que empieza a sentir orgullo de su ascendencia. Claro, y gente que no declara o no sabe en otros lados, ahí sí. Pero es bien interesante eso, porque bueno, está concentrado en algunos lugares del país, ¿no? Sigue mucho la tradición de ellos. Salto tiene todavía muchos descendientes de guaraníes. De guaraníes. Yo soy descendiente de italianos por mi madre y de españoles por papá. Sí. Y me casé con un señor que la mamá era hija de guaraníes y de un negro brasilero. Claro. Y mis hijos, tengo 6 hijos y todos tienen la mancha mongol en acá, la mancha marrón esa de que fue indígena. Que nunca definimos si es de los negros o de los pobrecito. Por acá uno puede mezclar las dos cosas, ¿no? Yo entré a un pueblo que es algo de Batoví, en Tacuarembó. Está el Cerro Batoví y hay un poblado que es eso, Sauce de Batoví. Sauce de Batoví. Miré los datos y ahí el 50% de la población se define como con base indígena o afro. Una proporción altísima. Y sí. Y debe ser así, seguramente. ¿Ah? Así que bueno, esto es interesante. Ahora lo siguiente. Esta fue una pregunta que causó polémica. Acá, incluso lo conversamos ahora antes fuera de cámara, digamos, hace un ratito. Pero de hecho, digamos, hay una ley que obliga a relevar esta información, ¿no? Y es la primera vez que se incluye en el censo. Y bueno, esto también es autodefinición, ¿no? Lo que tenemos es un 0,1% de la población que se define como trans en Uruguay. O sea que estamos hablando de unas 3.500
personas. Y en otras, 3.500. Bueno, ¿Y otras que va? Sí, lo que pasa es que había que pasa que hay como una escala muy amplia. Ignorancia, otra que es. En realidad, sí, hay como definiciones de, digamos, de no binarios. Yo veo que hay mucha viuda. A veces sí, a veces Bueno, no. en los pasaportes europeos está La opción, de género, otra, por eso. Entonces, en el censo se preguntaba por estas 4 categorías, ¿no? Mujer, varón, trans u otro. Era la categoría. Es una categoría. No sabía que era puesto. Yo me pregunté por departamento lo tiene. Sí, lo tenemos, yo no lo tengo en la mente cómo se distribuye, pero sí se puede abrir estos datos por departamento, digamos, ¿no? Mujeres porque hay muchas viudas, somos muchas viudas. ¿De qué estaba diciendo? Hay mucha viuda, muchas pensionistas. Yo estoy sacando apuntes, cualquier cosa distribuyo. Muy bien. Creo que ya casi estamos terminando. Sí, yo te pregunté hoy qué porcentaje de la información que obtuvieron era a través de las consultas web. Web. Sí. Y además te pregunté qué seguros estamos de que los resultados son Sí. Acá no hay más, ¿no? Creo que no. No, gracias. Gracias por su atención. Este fue un censo que se hizo con distintas modalidades. El 60% de las personas que completaron el cuestionario censal fue por la web. Y básicamente lo que llenaron por la web fue a través de un celular. O sea, esto es nuevo. Y de hecho Uruguay es el que tiene el porcentaje más alto de respuesta vía web en toda América Latina. Sí. El que nos sigue es Argentina con un 50% más o menos, y después el resto de los países está por debajo del 20%, digamos, la respuesta web. O sea que en relación tenemos más porque Argentina tiene mucho más población. sí, pero es el porcentaje, digamos, ¿no? Después te visitaban. Después necesitaban a pedir un código, digamos, ¿no? De que completaste. Claro, sí, te pidieron un código que completaste, pero lo llenaste vía web, por eso. Entonces, de la gente que llenó, porque el otro era para chequear que vivías donde decías que vivías, básicamente con el medidor, o sea, era un chequeo. Sí, doble chequeo, digamos. Pero sí que no, eso fue importante. Hace muchos años que todo el mundo está manejando. Claro. Sí. No, eso funcionó muy bien. Raúl, capaz que mostramos los datos de Rivera acá. A ver si es esto, Diego. Bueno, ahí hay alguna cosa de Rivera. A ver, ¿podemos mirar algo de esto? Creo que tenés que achicar un poquito. Sí, ya lo chico. Esto de Rivera, lo pasan para abajo nomás. Ahí está cuánto era 2011 y cuánto es ahora, ¿no? Aumentó un poquito, ¿no? Aumentó un poquito, aumentamos en 3.000, un poquito menos de 3.000 personas en Rivera. Acá están nacimientos y defunciones. Fíjense que había mucha diferencia entre los nacimientos y las defunciones, y ahora en Rivera también está casi que una cosa cerca de la otra, ¿no? O sea que la pandemia es en todo el país. Y en Rivera también. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? Creo que tenemos muchas más cosas interesantes. Bueno, de la gente que vive en Rivera, el 16% nació fuera del departamento. 16%. Ahí está. Y de ese 16 hay 3% que nació fuera del país. ¿Qué más tenemos ahora? ¿Seguimos para abajo? Sí, no sé si hay algo más, creo que no. La explotación por franja etaria, ¿no?
Ahí tenemos que el 22% de la población de Rivera tiene entre 0 y 14 años. El 28, o sea, 3 de cada 10 tienen entre 15 y 34. No hay tanto viejo. No hay tanto viejo. En Rivera sí, es uno de los países un poco más jóvenes del país, ¿no? Sí. Entonces hay un montón. De todas formas, bueno, esto, ahora de abajo, un poquito más, el error. No, más. Esto es el censo 2011 y el censo 2011 es lo que está en blanco, en gris, y en amarillo lo que es el censo 2023. Cuanto más grande es la barra para acá, quiere decir que había más población en ese rango etario. Entonces, hemos perdido gente en el rango etario de 10 a 25. O sea, fíjense que esto lo perdimos. O sea que... Y acá también sí, menos hijos. O sea que comparado con el 2011, la población de Rivera es más envejecida. Se envejeció. Es lo mismo que todo el país. Y después solo... bueno, cantidad de hombres y mujeres. ¿Cómo está eso? Ahí estamos casi que empatados. Igual. O sea, esto... Hay un hombre para cada mujer. Claro, esto, digamos, es cuántos hombres y cuántas mujeres, y las dos líneas están juntas, quiere decir que hay la misma cantidad de hombres y mujeres por rango etario. Pero qué equilibrados. Estamos bastante equilibrados en Rivera. Los Y blanquitos son los hombres. los blancos, buena pregunta, ahora arriba, Raúl. Las mujeres son el amarillo. No, otras dos cosas al mismo color. Bueno. No es así. No, 2011, no, perdón. 2011. Exactamente. Son los años. Claro, es que esto es cantidad de hombres. Claro, estos son dos censos. Esto es cantidad de hombres cada 100 mujeres. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay? Cuando nacen hay 100 y 100. Y a medida que pasa el tiempo, a la edad de 85 o 90, hay, y esto debe ser como 30 o algo así, o sea que hay 10 mujeres por cada 3 hombres hacia los 80. Tiene que venir la boda de y bueno, lo último, Raúl, vamos a ver la población de Mina de Corrales porque es importante. Acá la población de diversos lugares. ¿Sí? Mira, tenés las poblaciones de Minas allá, Ahí tienen, si quieren ver las distintas localidades de Rivera, capaz se pueden identificar con alguna. Acá está la población por localidades, allá arriba es por municipio. Municipio engloba también una parte de área rural, ¿no? Pero acá es por localidad. En Rivera hay casi 85.000 personas, Rivera capital, ¿no? Casi 85.000 personas. En Tranquera, fíjense que son 7.700 personas. Es grande Tranquera. En Pichadero son casi 4.000, pero bastante menos que Tranqueras. Corrales son 3.600. ¿No desapareció? No, todavía no. Seguimos ahí ¿en qué lugar? Seguimos en el cuarto. Paso Ataque creció muchísimo por la forestal. ¿Qué es eso? Por la forestal, ahí hay mucha gente viviendo en Paso Ataques ahora. Fíjense que 800 y pico personas. Ahí se les puede. Y la puente también por la Moriarena y eso. Sí, el lago en el norte, 600 personas. Las flores no son las flores. La Flores está al sur, casi Tacuarembó. Al sur de Minas de Corral. Mira. 383 personas. Masollar 312. La Puente 295.
Paso Hospital 273 personas, Moirones 213, Cerro Pelado 150, Cerro Yapeu 122, Cerrillada 116, y después hay localidades con menos de 100 habitantes que son Pueblo Madera, Pueblo Madera Los Ceibos. Y esas dependen de las forestales. Son pocas casas, o sea, son menos de 100. Menos de 100 por eso, claro. Me falta la Brocal. Cerro de la Calera, Arroyo Blanco, Estación Ataques y Amarillo. Y la Brocal capaz que no está categorizado como localidad. Perdón, rural, ¿qué se considera? ¿Son de tranqueras o de ribera? Porque Bichadero... No, rural es todo el rural del departamento, digamos. O sea, sí, está dentro de localidad, no dentro de localidad, digamos. Claro. Pero sí, rural es la población rural del departamento, ¿no? Y solo lo último, Raúl, capaz que vemos cómo evolucionó la población de Ribera en el último siglo. Bueno, sería el Excel. El Excel. Sí, para que vean cómo evolucionó en el largo plazo. Qué poquitos que éramos en el 1900. O los datos, capaz. Los datos. ¿Los datos? Sí, yo creo que podemos ver ahí. Rivera. Ciudad de Rivera. Fíjense. 341. Sí, y fíjense que en el censo de 1908 éramos 9.000 personas en Rivera. En la ciudad de Rivera, ¿no? 40.000 cuando yo subí más o menos. ¿Vos, Alfredo, en qué época estuviste en Rivera? ¿Qué era eso? ¿Qué años? ¿Cuándo hiciste el liceo? 1954. Sí, cuando se inauguró el liceo. Sí, en el 50. 40.000 personas. Y sí, en el 50. 84 y egresé. Pues debería haber menos de 40.000 personas en ese momento. O sea, ahora tenemos el doble de población. Y acá ven que ocurrieron con, bueno, no sé, Tranqueras, por ejemplo, hace 60 años. Con respecto a los otros departamentos, creció más, claro. Creció, sí. Rivera ha crecido en general. Y acá ven, no sé, Bichadero era 1.300 en el 63, se multiplicó por 3. Minas de Corrales se multiplicó también por 3. Y Tranqueras se multiplicó por 2. Así que bueno, esto para que vean un poco la evolución de la población a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, eso sí es un poco más largo de lo que esperamos, pero bueno, perfecto.